Sean bienvenidos a este lugar. Vamos hoy a hablar de la fe y a cómo ser más que vencedores. Porque Dios a nosotros nos hizo ser más que vencedores. Pero necesitamos saber cómo hacer para ser más que vencedores. Y yo quisiera que leyéramos en Hechos 28. Hechos 28. ¿Ya están ahí? Sí. Hechos 28 dice, Pablo en la isla de Malta dice, estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron no con poca humanidad. Bueno, aquí el apóstol Pablo está hablando de una isla, sí, 28.1. Es que lee el título, en la Biblia sale el título. Razón, no sale ese pago. No. Puede continuar. Es una isla en la cual ellos, ¿cómo se dice? Una isla en la cual ellos llegaron después de que el barco en el cual ellos iban se había destruido en el mar. Entonces llegaron a esta isla. Entonces dice que los naturales los trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces yo creo que era más o menos en esta época, ¿no? En el invierno o en el otoño que estaba, porque eso está acá cerca de las islas griegas, dice, o en las islas italianas, no sé, dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia nos ha vivido. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. O sea, una de las cosas que nosotros necesitamos es estar bien conectados con Dios. Casi que cuando estamos bien conectados con Él nos volvemos casi hasta inmortales. Toda esta gente que estaba en esta isla vieron cuando la víbora se le prendió a Pablo en la mano, y era una víbora venenosa. Ninguno dijo nada, porque al final ya todos sabían que él iba a morir. Todos estaban ahí como esperando que él se hinchase y bueno, lo que leímos, ¿no? Que él se hinchase. Bueno, y que cayera muerto por voluntad, que al último como que esperaban y esperaban. Bueno, que le pasó que no le pasó. Claro, no muere. Claro, ellos saben que al que lo mordiera esa víbora, además que ellos toda la vida habían vivido con esa víbora en esa isla. Todos la conocían, yo creo desde pequeño. Si usted ve esa víbora, no se va a dejar tocar porque lo mata. Entonces, cuando nosotros, si podríamos decir de alguna manera, estamos bien con Dios, Dios guarda nuestra vida. Dios nos guarda. Todo este resto de personas que estaban allí, si podríamos decirlo, a muchos de ellos Dios no los guardaba.
No los guardaba porque ellos, si los mordía la víbora, al que los tocara moría, porque yo lo sabía. Entonces, Dios nos hizo a nosotros más que vencedores. Nos hizo más que vencedores, pero nosotros también necesitamos ser diferentes en nuestra vida, ser diferentes en lo que nosotros somos. Quisiera que leyéramos en 2 Corintios 5. Corintios 1, 2. Segunda. Leamos en el versículo 7. Decía el apóstol Pablo, porque por fe andamos y no por vista. O sea, si hay algo de lo que nosotros, o la forma que nosotros necesitamos andar, es por fe. Nosotros necesitamos mirar las cosas que no son como si ya fueran. O sea, el apóstol Pablo no estaba mirando la situación en que él se encontraba en ese momento. Porque es que cuando nosotros andamos mirando la situación en que yo me encuentro hoy, eso muchas veces nos hace desfallecer a nosotros. Si yo ando mirando, por ejemplo en la economía, mirando, no, ¿cuánto dinero tengo yo? No, pues estoy más grave que... Claro, entonces eso en cierto modo lo podría hacer desfallecer a uno. O si uno se pone a mirar las cosas que uno quiere, pero no las tiene. Dice que yo quiero un chalet, o quiero un coche, o quiero quién sabe qué. Y cuando nosotros empezamos a andar así en la carne, cuando empezamos a andar en la carne, porque en la carne es cuando nosotros empezamos a mirar las cosas naturales como las tenemos hoy. Porque nosotros debemos andar es en fe. Nosotros debemos andar es mirando las cosas que nosotros queremos alcanzar. Como decir, bueno, lo que sea que cada uno de nosotros quiera alcanzar. Y eso nosotros necesitamos ver. Es casi como si estuviéramos en un futuro. Y eso es casi como andar en un futuro, si podríamos llamarlo de alguna manera. Porque cuando andamos aquí en lo que vemos hoy, muchas veces hasta nos volvemos desagradecidos. La verdad es que muchas veces nos volvemos desagradecidos. Ganamos 1.000 euros, y no, yo me gano 1.000. Yo no gano casi nada, el que menos gano, el que más me toca trabajar. Pero usted le dijera a uno de allá, de América, que usted gana 1.000, si no, usted es como un rey. Porque ellos no se ganan ese dinero. O mucha gente no lo gana, ¿no? La mayoría de personas no se van a ganar 1.000 euros. Habrá unos que ganan muchísimo más, como todo, pero la mayoría de la población no se gana ese dinero. El detalle de esto es nosotros poder andar en la fe. El detalle de esto es nosotros poder andar en la fe, es mirando lo que yo quiero alcanzar. Es lo que yo es como decir, el día que usted se muera, el último día que usted muera, decir, bueno, yo este día alcancé esto, o esto es lo que yo quería, esto es lo que yo quiero tener el día que yo me muera. No lo va a llevar de todas maneras, pero eso es lo que uno quería. Entonces nosotros debemos tener la mirada puesta en ese lugar. Siempre, porque es que eso es la fe. Por eso el apóstol Pablo decía que
andamos por fe y no andamos por vista. Y la fe es eso, es estar allí en ese lugar. Porque si cuando andamos por vista, la vista a veces nos hace mal. Tenemos un negocio o un trabajo. Y resulta que en el negocio o en el trabajo se perdió dinero. Entonces, ¿sabe dónde va esa pérdida de dinero? Va a los sentimientos de uno, va al corazón, a hacerme sentir mal. Va a hacerme sentir mal. ¿Por qué? Porque así es uno. Si hubiera dinero que está entrando, usted 1000, regalo 1000, otros 1000, no, eso como que lo va a uno, o sea, yo creo que de todas formas se va alegrando. Lo que llaman aquí los españoles como un subidón, es que lo llaman. Claro, pero entonces, para nosotros poder contrarrestar esto, porque no podemos andar así, no podemos estar andando así. Entonces, según lo que me vaya pasando, así no voy sintiendo yo. No, mi fe está puesta aquí en este lugar. Lo que pase aquí, si gano, si pierdo, da igual, porque mi fe está acá y esto es lo que yo quiero alcanzar. Este es mi objetivo de mi vida. Leamos en Hebreos 11. Que este capítulo es el que casi que le podría decir que es el rey de toda la fe en la Biblia, que está como el resumen. ¿Ya lo tiene allí? Bueno, dice el primer capítulo, yo creo que vamos a ver si alcanzamos. Si alcanzamos a leerlo. Dice el primero, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la certeza de lo que uno está esperando. Y la certeza es como usted decir, yo tengo esto. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Es nosotros estar completamente convencidos de que yo ya tengo algo. ¿Quién puede acabar dentro de nosotros la fe? Nadie. Solamente nosotros mismos. Solamente nosotros mismos podemos acabar esa fe. Y a la final la fe también se va rápido. Hoy podemos tener una fe de decir, sí, yo lo que quiero es un chalet y tal coche o esto. Pero de aquí a un mes ya podemos haber perdido eso. Una de las cosas es porque no tenemos un libro de sueños. Algo que usted diga, no, es que esto es lo que yo quiero. Y hasta un libro de sueños anual, donde usted ponga, esto es lo que yo quiero este año, y en una cartelera donde usted lo está viendo. Porque es que siempre los pensamientos de nosotros se nos van como perdiendo. ¿Qué es lo que nosotros queremos y nos desenfocamos? De lo que verdaderamente yo quiero alcanzar. Y la vida se nos va yendo. Vaya, es que nos juntamos 6 meses de la gana. Y parece que hubiera sido un poquito. Y así se va yendo el tiempo. Yo ya a completar 7 años de haberme venido de Colombia, el tiempo. Cuando usted nos piensa, es que eso fue hace poquitico. Entonces la vida se va yendo a uno, y no se da cuenta que el objetivo que uno quiere alcanzar y eso se le está yendo. Entonces uno tiene que estar claro en qué es lo que quiere, qué es lo que uno quiere. Dice el versículo 2 que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la única forma de nosotros agradar a Dios es cuando nosotros tenemos fe.
Bueno, digamos la única manera. Digamos que cuando tenemos fe, le agradamos a Dios. Amén. Le agradamos a Dios porque a la final Dios ve que nosotros estamos creyendo. Dios está viendo como vea a la final no tiene, digamos, no tiene lo que quiere, pero en su corazón está creyendo que puede alcanzar eso. Y cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros lo hacemos, pues Dios se agrada de nosotros. Dios se agrada de lo que nosotros tenemos. Entonces se agrada de esa fe que nosotros tenemos. Claro, porque Él dice, no tiene lo que quiere, pero sigue creyendo. Sigue creyendo. Es que es lo que nosotros debemos tener. Nosotros no podemos perder nuestra fe ninguno de los días. Y la fe es lo que nosotros queremos. La fe no es decir, no, usted es de fe. Porque antes yo escuchaba mucho que las personas decían, no, es un hermano en la fe. Bueno, en la fe en Cristo, pero se escuchaban cosas como así. Pero la fe muestra la fe de lo que yo quiero. ¿En qué tengo yo fe? Entonces, en el versículo 4 dice que Abel, el día que dio la ofrenda, solamente lo hizo también, fue por fe. Porque creyó, bueno, leamos el versículo, dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. O sea, solamente por la fe, dice que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. O sea, podría ser que la ofrenda de Caín no era mala, Pero no está completa de la fe. Sí, por la fe fue que la ofreció. Dice en este versículo que la ofrenda de Caín era excelente, pero dice que la de Abel era más excelente que la de Abel. Ve que la de Caín. ¿Por qué? Porque tenía fe. Porque es que nosotros muchas veces no podemos dar una ofrenda que no solamente sea excelente, sino más excelente, porque hay veces creemos que nos vamos a quedar sin lo que nosotros tenemos. Hay veces vamos a creer, no, yo sé, doy una ofrenda y voy a perder todo, eso se va a perder, eso. Pero dice Dios que no es así. La ofrenda de Abel fue tan extraordinaria que quedó escrito en la Biblia. Muy pocas personas quedaron escritas porque esta Biblia se escribió casi en 3000 años y no todo el mundo quedó escrito. Y dice que Dios mismo dio testimonio de las ofrendas de Abel. Imagine usted eso, que Dios dé testimonio de una ofrenda que de uno. Usted podría usted imaginarse lo que podría pasar si Dios diera testimonio de una ofrenda que da uno. ¿Quién sabe qué pasaría? Pero podría ser que pasen algunas cosas, ¿no? O sea que nosotros cada día necesitamos tener fe. Y la fe se manifiesta de muchas formas. Por ejemplo, en Enoc, que habla en el versículo 5, dice que no, la fe de Enoc era que él no viera la muerte. ¿Sabe qué le pasó a Enoc? Vino Dios y lo llevó.
porque es la fe que él tenía. Él no quería ver muerte. Dios lo llevó y él no creía que Dios era poderoso para hacer eso. Y así mismo le pasó. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de la que lo busca. Una de las cosas es que si nosotros no tenemos fe no vamos a poder agradar a Dios. Si nosotros no venimos a Dios creyendo que lo que nosotros queremos lo vamos a poder obtener, no vamos a poder agradar a Dios. Y hay muchas personas que se van de la iglesia, se van por esto. Muchas personas dicen, no, pero es que yo voy, y nada, y no pasa nada. Y no ha pasado nada. Entonces no voy a volver. No voy a volver. Y muchas veces, a la final, todos tenemos esas crisis. De no, lo que yo quiero no lo alcanzo, y nos frustramos. Nos frustramos por no poder alcanzar lo que nosotros queremos. El detalle es que yo no puedo dar paso a la frustración. Yo no puedo dar paso a frustrarme porque no he podido alcanzar lo que quiero. Y esas son las cosas que los hermanos se van de la iglesia. Dicen, no, yo tanto tiempo yendo y eso que yo quiero, eso no. Y aparte de eso, ustedes se van a pecar. No, ¿para qué tanta cosa? ¿Para qué tanta cosa? Es decir, yo voy el jueves a la reunión de líderes, voy el sábado al ayuno a las 10, el jueves a las 7, el domingo otra a las 10. Tanta cosa. Y a la final lo que yo quiero no aparece por ningún lado. Entonces nosotros no podemos caer en eso. Nosotros necesitamos cuidarnos. Y caemos en eso cuando nos falta la fe. Cuando nos falta la fe, cuando caemos en ese momento, pues dicen, no, tanto yo vengo y no pasa nada. Cuando lleguemos en ese momento, usted sepa que perdió toda la fe. Y está a punto de usted volver a recuperar su fe, o si no, al pecado, porque la verdad muchas personas hacen eso. Cuando nosotros caemos en ese modo, pues, nos va a seguir al mundo, nos va a seguir al pecado, porque así no, ¿para qué hacemos esto? Si yo lo que quiero, que tanto yo le pido al Señor, eso no me llega nunca. Y a la final muchas veces no nos llega porque puede ser que ni siquiera lo veamos. Por eso el apóstol Pablo decía, es que no andamos por fe, no andamos por vista. Y la vista es lo que yo estoy viendo, la vista es el problema que yo tengo hoy. Esa es la vista. ¿Cuál es el problema que yo tengo hoy? El problema. La vista es, no tengo lo que yo quiero. La vista es, voy, y no pasa nada. Creo que al apóstol Pablo no le pasaba eso, por eso lo escribió. Por eso lo escribió y lo dijo, es que yo no ando por vista. Porque por la vista solamente nos lleva a la desesperación, nos lleva a la angustia, a la frustración y a todas estas cosas. Luego nosotros necesitamos darles por fe en todo lo que nosotros queremos. Si queremos que nuestra familia sea salva en fe, porque si no también nos frustra. Usted empieza a andar en esto, pero usted ve que sus familiares hacen lo que quieren. Y si usted no está en fe, usted creyendo que Dios los va a salvar, y usted los empieza a ver. Usted dice, mi hijo es el que va a tocar el teclado, la guitarra o esto, va a predicar, mi hijo algo hace. Mi hijo le sirve a Dios, él se apasiona,
va a empezar a estudiar la Biblia, va a empezar a orar, va a empezar a leer la reunión, pero usted lo ve en su mente. Usted lo empieza a ver, usted lo empieza a ver, usted lo empieza a ver. Usted lo empieza a ver en su mente. Cuando lo empieza a ver en su mente, entonces es diferente. Empezamos a andar en fe. Porque si no, podrían también frustrarnos. Y otra de las cosas que nosotros debemos saber es que cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a galardonar. Dice en el versículo 6 que Dios es galardonador de los que le buscan. Créanme que si Dios tiene algo bueno, para nosotros, va a pensar primero en los que venimos a las reuniones. Él mismo lo dice allí, es galardonador de los que le buscan. Porque ahí no dijo era mentiroso. Por eso es lo importante nosotros cada continuar. Hay veces digamos, no, sí se pone difícil. Venir los jueves nos reunimos, estamos haciendo un grupo de líderes los jueves a las 7, los sábados hacemos ayuno a las 10 y el domingo a las 10, 3 veces nos estamos reuniendo. Pero esta semana es un año. Y a veces creemos que es difícil, a veces imaginen cuando el Señor Jesús llamó a los discípulos, que eran las 24 horas del día, irse a vivir con el Señor. Una seña que otro hombre de los que tenía fe fue Noé. Noé creyó que construía un arca. Sí, que construía el arca y que iba a llover tanto que se iba a desaparecer porque en el tiempo de Noé la gente estaba haciendo cosas muy malas. Era tanta la fe que tenía Noé que en ese tiempo no llovía. En ese tiempo era un rocío, parece que de la tierra salía un rocío, solamente que mojaba la hierba que estaba ahí, como el que nos llueve. Imagínense la fe que tenía Noé. Crear un arca, fuera de eso hizo el arca, no la hizo ni siquiera al lado del río, ni siquiera la hizo ahí en el río, para decir, bueno, aquí la tenemos ya, o en el mar, aquí no hay que empujarla y dice que la hizo en un lugar donde no había ríos ni había mares. Y fue la hizo para subir todos los animales. Es que estaba como loco ya. Sí, eso es una locura grande, la que tenía Noé. Es una fe grande. Pero vean que usted, la gente ahorita dirá eso, dirá que no la se tiene una fe grande. Usted ahorita va a hacer otra vez otro arca, o alguna cosa así, en un lugar que no hay agua. No hay agua. ¿Animales de dónde? Y que va a llover y no, es que a veces la fe es una locura, pero eso muchas veces usted tiene que no le diga a nadie. ¿Para qué? Otro tampoco le va a ayudar a su fe. La fe suya y usted no necesita a nadie. Nadie le va a ayudar. Entonces le va a decir, no, está loca. Está loca, usted no se ponga a creer en eso. Así le van a decir, no, usted, eso déjelo, que eso no es así. Entonces,
cuando nosotros tenemos una fe, nosotros vamos de diferentes maneras. Vamos de diferentes maneras. Por ejemplo, Abraham. Dice que Abraham vivía, creo que era uno de los caldeos. Y Abraham creía que Dios lo iba a multiplicar, que Dios iba a hacer algo en él. A su edad tan avanzada lo creyó y salió del lugar donde vivía para irse a otro lugar, porque creía que Dios era poderoso para darle lo que él quería, que era el hijo que él tenía. Porque la mujer era estéril, la mujer de Abraham, pero el hombre lo creyó. Y así nosotros también necesitamos creerlo. Imagina, Abraham parece que tenía como 70 años, 60 años. Él le creyó a Dios y salió del lugar donde estaba. Aparte de que salió de ese lugar, la mujer era estéril, la mujer había perdido la costumbre de la mujer después del periodo. O sea, ya no tenía, yo tampoco soy experto, ¿no? Pero sin periodo no hay óvulo, ¿no? Si no hay óvulo, entonces no hay. No, pero es que Sara vivió como 80 años. Si no hay óvulo, no hay hijos, ¿no? No, ya, mira. Entonces más o menos la cosa va así, más o menos la cosa va por ahí, ¿no? Sara siendo anciana. La abuela, ya. La abuela. Entonces, el detalle es que la fe va mucho más allá. La fe puede hacer romper lo que hay. La fe puede hacer romper lo que hoy no podemos alcanzar. La fe mueve montaña. La fe mueve montañas cuando nosotros la tenemos. Cuando nosotros la albergamos, nosotros decidimos abrir espacio en nuestro corazón. Va a ser algo. Esa fe. Y tenerla como una semilla de mostaza. No era como una semilla de mostaza. Sí, cuando nosotros lo creemos, algo especial va a pasar en nosotros. Es que Abraham no solamente creía, Abraham creía era por multitudes de hijos que iba a tener, no podía tener ni uno, no podía tener un solo hijo, y él creía que iba a tener multitudes de hijos. Que la descendencia de él iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. O sea, que la fe hay veces nosotros la vemos como algo así, pero hay veces la fe es casi que si usted lo dice a otro es una locura. Usted le dice a otro, no, que yo quiero esto y esto. Y el otro le va a decir, no, pero es que usted no puede tener un hijo, que como estrellas del mar va a tener usted, ¿ve? Como estrellas del cielo. Por eso es que nosotros debemos trabajar en nuestra fe. Era tanta la fe que tenía Abraham que no le importó y iba a sacrificar a Isaac, a su hijo, que era el hijo de la promesa. Porque Dios siempre, al final Dios siempre también se guarda en su corazón de que la fe no se pierda, de que la fe no se pierda nunca. Mira eso, Dios le dijo, bueno, sacrifíqueme. Y dijo Abraham, no, ya con este muchacho ya tengo la descendencia, como las estrellas del cielo. Este le consigue la mujer, ese otro, y de ahí para allá hasta que llegan. Dios dijo a Abraham, no, ya la tengo resuelta. Sí, pero entonces cuando yo le digo, venga, vamos a hacer un sacrificio. Venga, traiga a su hijo por allá, su hijo es el sacrificio. Cójalo, bátelo y su hijo es el sacrificio. Entonces, antes de la fe de Abraham,
Por un lado, es como Dios diciéndole, toda su fe está puesta en este. Y hay veces ponemos nuestra fe en otro. Pero ninguno tiene por qué llevar nuestra fe. Mi fe, la fe mía es mía. Pero ahora la he puesto en el hijo. Pero por eso también, usted tiene su fe en su hijo. Entonces venga que lo vamos a acabar con esta fe. A ver en quién es que usted tiene que tener la fe. Porque la fe de nosotros no viene en ningún hombre. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en el hombre siempre nos va a defraudar. El hombre nunca va a poder darnos lo que Dios nos va a dar. El hombre solo da migajas. Pero Dios es ilimitado. Dios es ilimitado. Ilimitado. Entonces cuando llega y lo pone allí cuando llega y lo pone en el altar, yo le digo, no, pues entonces sacrifíquelo. Era como diciendo, bueno, vamos a acabar con esta fe suya. Acabemos con esta fe como usted la puso sobre su hijo. Vamos a acabar con esta fe y ahorita usted necesita poner su fe en mí. Por eso es que dice la palabra que Abraham creyó que Dios podía resucitar a Isaac de las piedras otra vez. Lo podía resucitar porque él ya sabía que su mujer no podía tener hijos. Con 60 o 70 años nunca pudo quedar embarazada. ¿Qué va a decir ahí que había que era estéril? Sabía que Dios había hecho un milagro. Y que Dios, así lo sacrificaba, lo iba a volver a hacer. ¿Sabe por qué? Que a veces olvidamos los milagros de Dios también. Hay veces olvidamos que Dios, los milagros que Dios me ha hecho. Y una de las cosas que nosotros deberíamos apuntar es en una cartelera en nuestra habitación, todos los milagros que Dios nos ha hecho. Eso no nos dejaría a nosotros perder la fe. Dios hizo esto este día, ¿verdad? Hizo esto. Pero como quedan los pensamientos que sabe de dónde y no están escritos, entonces nos olvidan. Se nos olvida lo que Dios ha hecho hasta que llegamos al punto de ser desagradecidos. De decir, no, Dios no hace nada. Dios no hace nada, no. Es que a mí se me olvidó lo que Dios ha hecho. A mí se me olvidó. Se me olvidó apuntarlo a una cartelera. ¿Qué ha hecho Dios? ¿Qué milagro me ha dado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿De qué me ha ayudado? ¿Me ha sanado de algo? ¿Me ha dado algo? Si yo le digo que algo ha hecho Dios, pero el problema es que siempre miramos lo malo. Siempre miramos lo que no tengo. No tengo un coche. No tengo esto. Sí, pero lo que sí Dios nos ha dado. Tenemos hijos o esto. Al final tenemos ropa, tenemos comida, tenemos donde vivir. Eso es importante. Pero no olvidar eso. Que no se nos olvide más entonces. Que no nos olvide más. Sí. Entonces, de muchos de estos hombres hay que aprender. Por ejemplo, otro de los hombres es Moisés. Moisés era ¿cómo le decimos? Era hijo, no sé qué está por ahí. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Era como que, bueno, es que no le tiene ningún nombre de la hija. Era el nieto, como un nieto del faraón. Y dice que Moisés rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, son cosas que nosotros solamente podemos hacer por fe. ¿Qué era lo que, por ejemplo, qué era lo que tenía
Moisés tenía todo. Digamos, si era el hijo del hijo del faraón, imagínate, ¿qué podría hacer lo que él no tuviera? Tenía todo. Más si usted ve un poco, si sabe un poco de historia, o por lo que yo entiendo un poco de historia, esta gente solamente no eran faraones, eran como dioses. Esta gente era como dioses en Egipto. O sea, la gente en sí los trataba como eso. Como si fueran dioses. Entonces imagine usted lo que Moisés tenía. Lo que Moisés tenía con esta gente. Tenía mucho. Pero a él no le importó. A él no le importó eso porque la clase de fe que él tenía era otra. Él tenía su fe ligada, digamos, al pueblo de Israel. Y no le importó. No le importó nada de esto. Porque es que todas esas cosas, dice en Hebreos, dice el apóstol Pablo, dice que antes escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Decidió más bien tener eso. Y dice que por la fe dejó a Egipto. Claro, ¿cómo va a dejar usted todas las riquezas? Porque yo creo que en Egipto tenía todo, tenía el oro, tenía la ropa, tenía todo. Países con puros esclavos. Porque al final eso era lo que eran en ese momento ellos. El pueblo de Israel eran solo esclavos. Pero dice que Moisés con su fe se sostuvo, porque sabía de verdad que ahí a la vista eran esclavos, pero sabía en la fe que de verdad era ese pueblo, que era el pueblo escogido de Dios. Y esa fe era la que no lo dejaba caer. Y esa fe es la que no lo deja caer a uno. Cuando nosotros tenemos esa fe, siempre todos los días de nuestra vida. Cuando yo tengo esa fe, yo digo, bueno, estoy aquí, puede que esté pasando lo que esté pasando, pero yo tengo fe. Yo creo que esto es lo que me va a pasar a mí. Esto es lo que yo quiero. Yo tengo mi mirada en esto. Es lo que yo quiero. Por eso es importante que nosotros tengamos una fe de decir, yo qué es lo que quiero yo. ¿Qué es lo que yo quiero? Porque si no sabemos qué es lo que yo quiero de la vida, ahí sí está más difícil. Porque entonces, ¿qué vamos a poner nuestra fe? Entonces debemos poner nuestra fe en algo. En algo. Decir, no, yo quiero un chalero, quiero un coche, o quiero que todos mis hijos se salven. O quiero que mis hijos se salven. Algo, alguna cosa. Y pueden ser muchas cosas. Es que me quedo corto con eso, pero la fe es lo que usted diga. Porque van a venir los momentos difíciles. Van a venir los momentos supremamente malos, los días malos. Y los apóstoles llamaban el día malo. El día que usted dice, no, yo ya por allá, no me vuelven a ver. Pero ahora no me vuelven a ver. Porque se le viene todo el mundo encima. Pero si nosotros tenemos nuestra fe, esas cosas van a quedar pequeñas. Porque nada de lo que me esté pasando va a ser tan grande como nuestra fe. Pero yo tengo un trabajo, que más da es que yo estoy esperando que tenga un chalet. Pero yo voy por un chalet, o voy es por esto. Que esto me pasó algo, no da igual. Estoy creyendo que van a ser salvos y esto, tengo mi fe en esto que va aquí. Son cositas que están pasando, mamá. Pero entonces nosotros necesitamos afianzarnos en esa fe. Y esa fe nosotros cada día necesitamos irla
ir trabajando en ella, en esa fe, en qué es lo que yo quiero. Es más, nosotros trabajamos como el libro de los sueños, que la otra semana estaremos hablando de eso en la escuela, que es la clase 3, el libro de los sueños, que es la fe que nosotros tenemos, de qué es lo que nosotros queremos. Y la fe se manifiesta de muchas maneras. Otra de las formas en que se manifiesta la fe, dice que por fe los egipcios pasaron el Mar Rojo. O sea, ellos estaban ahí al lado del mar y no es que el mar se abrió. Es en el versículo 29. Dice que por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. O sea, al tener ellos la fe pasó algo. Es que si usted lee la historia, cuando Moisés llegó allí cerca del río, ellos venían ya como clamando. Yo entiendo esto que venían ahí un poco como angustiados. Claro, porque estaban encerrados contra el mar. Y Dios le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. Y dice que cuando ellos empezaron a marchar, el mar se abrió. Hay veces nosotros queremos muchas cosas. Podemos tener mucha fe, pero no hacemos nada. Porque es que a veces podemos decir: no, yo sí quiero esto, mi fe es esto, pero sí, pero ¿qué hace? ¿Pero qué está haciendo? No hace nada por lo que usted quiere, entonces tampoco funciona la fe así. La fe sin las obras está muerta. Usted puede querer mucho, pero necesita hacer algo. Lo que hicieron los judíos. Otra de los que tuvieron fe fueron esta gente que rodeó los muros de Jericó. Dice que por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Empezaron un día, el primer día le daban una vuelta, el segundo día otra vuelta, el tercer día otra vuelta y así hasta la sexta. Ya una vuelta todos los días. Y el día 7 me parece que dieron 7 vueltas, bueno, 7 vueltas a los muros de Jericó. Y ellos tenían la fe de que las murallas iban a caer. Porque esas murallas no iban a caer por nada, porque eran gruesísimas. O sea que nosotros con la fe vamos a alcanzar lo que nosotros queremos. Pero no podemos perder la fe. Hoy estamos dando este mensaje de la fe. Y tocaría que esperarse de aquí a un mes todavía la tengo. Porque es que los pensamientos de nosotros perecen en un momento y ya después se nos va a olvidar. Va a decir, ya vamos a estar tratando otros temas aquí. Estaremos hablando de otras cosas. Pero porque estemos hablando de otras cosas no significa que la fe tengamos que dejarla. La fe siempre necesitamos tenerla. Y yo creo que por eso era una de las cosas que los judíos en sus camisas, ellos no le llaman camisas, tienen otro nombre, cargaban unos flecos, unas cositas que les colgaban acá. No recuerdo si era aquí o acá. Pero en esos flecos cargaban versículos de la palabra de Dios, que eran promesas. Y siempre los llevaban allí, como una promesa, que la podrían leer en el momento que estaban, y cosas como esas nosotros también necesitamos hacer, para que nuestra fe no falte, para que nuestra fe en lo que nosotros queremos no se nos olvide que nosotros estamos esperando algo.
y nosotros queremos algo. Bueno, y hay muchas otras personas que podríamos hablar también de la fe. Dice el 32, que todavía faltaría hablar de Gedeón, de Bará, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Bueno, aquí ya está hablando de los apóstoles y de los discípulos. Es que muchas veces uno, para enfrentar otras cosas más fuertes, esto no es como decir, no, sí, yo tengo fe en que voy a conseguir un edificio, quién sabe qué, por si de pronto en el trabajo me echan y eso no me afecta, porque yo estoy mirando si tengo un edificio. Pero esta gente no, aquí estamos hablando de la muerte. Usted, cuando está afrontando la muerte, va a estar pensando en un edificio. No tengo la fe en un edificio. No. Creo yo que usted estaría pensando en que va a tener fe de que se va a salvar, de que Dios va a venir por usted. Claro, porque si usted diría, no, que yo cristiano no soy tampoco. Yo estaba yendo donde ellos porque él me dijo que me estaba contando eso. Por eso yo es que hablé con él. Él me dijo que viniera por otra cosa, pero yo que tampoco soy de allá. Yo que ahí lo conozco. Bueno, voy a comprar la casa. Pero dice que esta gente no. Esta gente dice que fueron apedreados. Lo dice el apóstol Pablo. Y seguro él mismo ya lo había visto. Aserrados. O sea que los cortaron con un serrucho a los hermanos. Y no eran hermanos malos. No eran de los hermanos, no eran de los buenos. Porque el malo dice, no, yo no soy cristiano. No, yo no lo oí. Ustedes verán como le empiezan a meter el serrucho. Yo creo que ahí usted la piensa, ¿no? Y sí, digo que no. Como sienta usted el serruchito por aquí, por la barriga, que le empiece a abrir el estómago. Usted dice, no, pero ¿por qué hay que ser tan drástico? ¿Por qué hay que ser tan drástico y decir que yo sí soy cristiano y eso? Porque no puedo ser de la secreta. Otra cosa es que le embala ligerito y muere rápido. Con serrucho yo creo que es el duro. Hay que tener mucha fe por usted mantenerse allí. Yo creo que usted todavía podría decir, cuando lo están acercando, no, suélteme que ya no voy a volver por allá. Yo creo que muchos se vuelven de ahí. ¿Sabe cómo utilizaban a los cristianos? Los empalaban y los utilizaban de lámpara. Les echaban brea y los prendían para alumbrar los caminos. Imagínese usted. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que nosotros podamos tener fe. Si aunque nuestra fe
nombre de Jesús, te damos gracias en este día, porque tú eres bueno. Ayúdanos, Señor, para que nuestra fe no falte, para que cada día podamos tener fe en lo que nosotros queremos, en lo pedimos, Señor. Ayuda nuestra vida, Señor, para que cada día podamos tener fe, Señor. Que podamos ver claramente eso que nosotros queremos en nuestra mente, para que nos impulse, para que nos haga mover de nuestro letargo, Señor. Sí, Padre. Y te damos gracias en